quiero presentarte una unidad de sintonía de una radio Waterken. Tuve la oportunidad, la encontré y la compré. Primeras cosas que me sorprenden. Mira, una resistencia bobinada ahí. Es extraño. No sé, en una etapa donde hay bobinas, que vaya una resistencia bobinada, va a esto y también va aquí, a la parte de lo que son las chapas de ese condensador variable. Y luego la bobina que es esta, me supongo, sí. Digo me supongo porque, claro, lleva 3, como puedes ver, entonces yo creo que esta es la de sintonía. Bueno, este es un receptor, digamos, de etapas amplificadas de radiofrecuencia. O sea, lo que es una amplificación directa, una etapa que sintoniza, otra etapa que sintoniza y otra etapa que sintoniza. Entonces, para mí, no tengo ninguno de estos, no estoy seguro, creo que no. Arreglé uno, un Philips, que era de Brasil, pero no he trabajado yo con este tipo de receptores. Y yo creo que tienen que ser muy buenos, sobre todo en selectividad, más que en sensibilidad. Selectivos tienen que ser mucho. Entonces, verás que aquí hay una bobina, la grande, y luego otro interior. Bien, pues vamos, ahora tengo puesto el aparato, el cantador de los chinos, en la grande. Y en la grande vamos a ver qué resultado nos da. Mira, 5 ohmios y 0,28 milihenrios, 280 microhenrios. Un poquito alta quizá para lo que es la onda media, pero bueno, es válida, o sea, es válida y ahí la tengo. Entonces, ahora verás que hay otra aquí, en la periferia. Esta podría ser la bobina de sintonía y la otra podría ser la bobina de antena, que vamos a ver qué características tiene. Entonces vamos a ver ahora, en los extremos, que yo creo que son los buenos, cuánto nos da. 3 ohmios, 40 microhenrios. ¡Qué bueno! 3 ohmios, 40 microhenrios. Mira, la segunda es también muy parecida. La única diferencia estriba en que esta, le hemos dicho que lo tenía el devanado aquí, muy próximo a la parte superior, y ahí la tiene en el medio. Y el último lo tiene también más parecido a la primera. Es fantástico, fantástico. Entonces, ahora no voy a medir esto, luego seguiré midiendo. Ya digo, me he centrado en este. Los condensadores están bien, son los condensadores. No te puedes imaginar qué calidad tienen estos condensadores. Vamos, no roza absolutamente nada. Se deslizan de maravilla. ¡Buah! Esto es una joya. Perfecto. Mira, hemos tenido un problema en la segunda bobina. Puedes ver aquí que alguien, pues hubo un golpe, degradó el bobinado y llegó a cortarse en una de las espiras. Entonces lo que he hecho es sencillamente ponerle un poco hilo de graphing y soldarlo. Y voy a ver ahora si me da continuidad entre los extremos de esta bobina. Mira, de primeras no me da. No me da. O no me hace buen contacto, o no he hecho las cosas bien. Pero mira, me estoy leyendo 30 picofaradios, o sea, como si fuese casi un abierto. Voy a ver qué le pasa. Ya tenía la certeza de que había soldado bien, pero no me soldó bien. Y entonces, cuando la plegué un poquito para ponerla más plana, es decir, el hilo más próximo a las otras espiras, pude ver que estaba desoldado. Pues vamos a intentar soldar mejor esos dos extremos. La he vuelto a soldar. Ahí está, 3,5 ohmios y 300 microhenrios. 3,5 ohmios y 300 microhenrios. Perfecto. Ya, esta es la tercera. 3,8 ohmios y 280 microhenrios. Aquí la tenemos. Es esta. Mira, en verde podemos ver los valores que nosotros hemos medido y que se aproximan mucho a los teóricos que están en el esquema, por supuesto impresos. Puedes ver cómo en la primera bobina, bueno, siempre hacia placas, tiene menos resistencia, tiene más hacia grillas. Entonces, puedes ver cómo la primera sí he podido medir 40 microhenrios y una resistencia, pues no sé, de 5 ohmios, lo que figure ahí. Pero luego ya, como la inductancia que tiene
en ese primario es más pequeña de 40 microhenrios, según el esquema teórico 10 microhenrios, no he podido medir porque el aparato de los chinos no me llega a ese rango de medida, pero sí he podido ver cómo la resistencia es de 1 y pico ohmios, es decir, que es todo muy coherente, los valores que he podido medir son muy coherentes con los del esquema y considero que este equipo, esta unidad de sintonía, es totalmente válida y se acerca mucho a los valores canónicos que tienen el esquema. El montaje que nosotros vamos a hacer es esta radio Vaterken modelo 30. Vamos a hacer un clónico de ella. Yo no tengo más que la unidad de sintonía. A partir de ahí, con componentes más o menos antiguos, intentaremos emular, llegar a un receptor muy similar a este Vaterken 30. ¿Qué particularidades tiene? Una sintonía muy curiosa, una sintonía que nos va a dar mucho juego, una sintonía que yo creo que nos va a permitir ver y escuchar cómo era un aparato de radiofrecuencia sintonizada del año 1926. El frontal es el que estás viendo. En la parte izquierda tiene lo que es la unidad de sintonía, lo que yo muevo para mover esos condensadores, que lo puedo hacer de una forma gruesa o con un vernier de una forma fina. Y luego a la derecha de él tenemos un rheostato, bueno, porque lo que dice que es algo que actúa sobre lo que es la radiofrecuencia, es un rheostato que luego lo veremos con más precisión, que actúa sobre los filamentos de las lámparas de radiofrecuencia, y luego a la derecha otro, digamos, rheostato, que lo que hace es también, pero ya ese es el filamento de la lámpara detectora. Y allí abajo de esos dos rheostatos tiene el interruptor. Si ahora quisiéramos asociar esos rheostatos y ese interruptor al esquema, pues te lo he puesto ahí. La flecha en verde es la que mueve, regula la corriente, digamos la tensión que llega a las 3 primeras lámparas de radiofrecuencia. Y la amarilla es el rheostato que actúa sobre el filamento de la lámpara detectora. Y la flecha, el negro, es el interruptor. El diagrama de bloques no está representado en la alimentación. Es muy sencillo. Una borna de antena, otra borna de tierra y después ya empieza, digamos, lo que es la amplificación del primer circuito de radiofrecuencia sintonizada, el segundo de radiofrecuencia sintonizada, el tercero de radiofrecuencia sintonizada, la unidad detectora. Y luego ya, una vez detectado, pasamos a baja frecuencia, que tiene una baja frecuencia, digamos, doble. Tiene 2 lámparas de salida y como acoplamiento también 2 transformadores. Y todo eso como salida, las bornas de un altavoz. Y en esta otra nueva vista, lo que hacemos es una asociación del esquema teórico del aparato con la fotografía de donde van precisamente esos componentes. El componente más singular es el que hemos representado ahí, que son las distintas lámparas. Entonces vemos las 3 lámparas de radiofrecuencia, la detectora y 2 de baja frecuencia. Tengo que agradecer a mi amigo Javier que me buscó esta fotografía. ¿Y por qué esa fotografía me ayudó mucho? Pues me ayudó muy sencillo, porque yo sé identificar los devanados, primario y secundario. Secundario lo tengo bien definido, digamos, sus polos, porque uno va a la grilla y el de la grilla va a través de una resistencia que se ve ahí, que está dentro del conjunto de esa unidad de sintonía. Bueno, las primeras son resistencia y la última es un condensador. Entonces ya tenía de ese secundario, ya tenía identificado cuál era su polaridad, digamos, pero el primario no. Y entonces para el primario lo que me basé fue en esa fotografía, porque con esa fotografía ahí sí está indicando qué es lo que va a la placa y qué es lo que va al positivo de alimentación. Así que ya no tenía ninguna duda, ya tenía perfectamente los devanados definidos y digamos su polaridad. Aquí lo puedes ver en el centro, digamos la foto que me mandó Javier, a la derecha mis fotos. Y así, con mucho cuidado, unidad a unidad, las 3 unidades, digamos, de sintonía, fui capaz de identificar cuál era el cable que iba a placa y cuál era el cable que iba al positivo. Mira, hemos arreglado un poco esa resistencia, la he devanado hasta donde ya me ha salido un abierto y lo he vuelto a devanar y ha bajado lógicamente porque he quitado un tramo ya el valor de la resistencia. La resistencia ahora son los 300 y pico ohmios respecto a los 500 y pico que tiene esa, y ahora voy a ver esta última cómo está. Mira, esta última
más bien parece un condensador, porque podrás ver que tiene ahí mica. Hombre, podría ser que disipase bastante potencia y lo que pretendiesen es ahí hacer una especie de radiador. Pero ahora me queda la duda, si este componente es una resistencia o es un condensador verdaderamente. Yo lo que creo es que es un condensador. Da 249 picofaradios. Lo que pasa es que en algún esquema que estoy cotejando y viendo no lleva, yo creo que lleva 3 resistencias. Pero ahí puedes ver que es un condensador 249 picofaradios. Bueno, pues este lógicamente lo voy a volver a poner donde estaba y ya está. Esas dudas me salieron antes de encontrar el esquema que antes te he presentado y que ahora te vuelvo a presentar. Y como puedes ver, a grillas va una resistencia bobinada de 500 ohmios, y un condensador de 240 picofaradios. Es decir, esto era todo totalmente coherente. Verás cómo de entrada tiene la antena y tierra y un choque de 1,4 milihenrios. Lo puedes estar viendo ahí en el esquema. Entonces, un choque, con el concepto de choque, que podría ser más próximo, ahora te voy a mostrar uno, por ejemplo. Ahora a ver si llego, te muestro uno. Mira, un choque de este tipo. Este es mucho más, ¿eh? Bueno, no sé si es mucho más. Sí, será mucho más. Bueno, este es de no sé cuántos milihenrios, pero muchos. Pero un choque de ese tipo no me parece a mí el más adecuado para poner justo aquí, a lo que es la entrada de antena y tierra. Y yo, en vez de poner un choque, he optado por poner lo que tú vas a ver ahora. Esa bobina. Esa bobina era una bobina que tenía también otro devanado, podría ser bobina de sintonía, en el cual un devanado era de antena y el otro era de sintonía, así. Lo que llamamos bobinas de antenas, es decir, la primera pasó de sintonía de un receptor. Pero yo le he cortado y le he dejado solamente ese devanado. Y vamos a ver ahora, él solicita 1,4 milihenrios. Y yo vamos a ver cuánto me da esa bobina que tenía y que la quiero aprovechar. Ahí la tengo. Y mira, la medida que me da, tengo la gran suerte que me da 1,39. O sea, es que ni queriendo podía tener una bobina mejor para poner ahí que coincidiese más con el valor nominal que figura en el esquema. Así que este primer paso ya lo tenemos superado. Ya tengo en mi bobina, que es curiosa, es una bobina que no es de onda media, es más de onda larga, y yo lo único que creo que pretende ahí es captar, pues digamos, todo el espectro de energía radioeléctrica que tenemos, favorecido por supuesto por lo que es la antena y la tierra, nos genera ahí un campo variable y esto lo pasa y lo amplifica con un triodo y ya lo mete a una sintonía. Entonces esta es la etapa que vamos a hacer de primeras. Elemento, digamos, captador, elemento donde la energía electromagnética va a hacer variaciones de campo magnético que nos van a dar lugar aquí a unas tensiones. Gracias a unas fotografías que he encontrado, nos va a permitir identificar muy bien cada hilo a dónde va. Sobre todo teniendo en cuenta, o sea, podría identificar yo, que es la comprobación que voy a hacer después, por la inducción que tengo en los extremos. Pero lo interesante también es saber cuál va de esos extremos, cuál va a cada sitio. Entonces, si yo me fijo, eso es lo que yo tengo sacado de internet, como te he dicho, y puedes ver aquí que dice hacia placa de la primera, 1R, hacia grilla, que sale de esa resistencia, de la segunda. Luego viene aquí al positivo, lo ves, ahí pone positivo, y este otro pone a tu F1, luego veremos. Es decir, si nosotros queremos identificar, es este que viene a placa, es ese punto. Que digamos en la fotografía es este y en la realidad me supongo que es este. El otro extremo de esa bobina es la que va positivo, que es este, positivo, y que en la fotografía es este y que en la realidad corresponde a este. Después este va a grilla, que es este punto el que va a grilla, y el otro va a masa. Luego esto, donde viene ahí no sé qué F1, pues bueno, yo me imagino que quiere decir
hacia, luego veréis F1, yo creo que es verdaderamente ese punto que es la masa. De acuerdo a lo dicho, vamos a mirar si corresponde con las inducciones que tenemos que tener. Hemos dicho que esto es lo que va a placa, esto es lo que va a positivo y la inducción que tiene que tener ahí es de 40 microhenrios. Coño, pues algo hemos hecho mal. Bueno, vale, no hemos hecho nada mal. 0.05 milihenrios. Luego eso es 40 microhenrios. ¿Lo ves? No sé si lo llegarás a ver, pero efectivamente, ese es el devanado. Como esto es muy pesado, porque esta verificación la hice en todos los devanados y en las 3 bobinas, pues no creo que no aporta mucho más y ya simplemente corroboré con las medidas que los puntos que yo había considerado por asimilación de fotografías eran los correctos. Ya tenemos identificados y prolongados todos los hilos que salen de la bobina. Como sabes, salen 4 hilos. Digamos, la parte primario va a placas, la parte secundaria va a grillas, que lo tenemos representado en verde, el mismo código que usa Maimó, la grilla en verde, las placas y positivo va en rojo y la que va a masa va en negro. Bien, ya tenemos todo y ahora lo que vamos a hacer es situarlo y enseguida empezar a probar. Mira, vamos a hacer un chequeo ya del receptor, la parte que tenemos ya montada, que digamos es casi toda la alta frecuencia menos la detección, y luego ya nos faltaría la baja frecuencia, pero ya con todo esto nos va a permitir disfrutar mucho del rendimiento de este aparato. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de teoría aplicada un poco aquí al equipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La antena, que la antena entra aquí por este rojo y va a esta bobina. Y esta otra bobina también va a tierra. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma es eso? Pues eso, digamos, puede ser el colector de la energía electromagnética que de alguna forma está en el espacio. Y esa energía electromagnética, ese campo variable, campo magnético variable, lo que hace aquí es inducir una corriente que le irá a la grilla de la primera lámpara amplificadora. Luego, si yo me pongo entre la grilla de esa lámpara y lo que es tierra, tendríamos que ver la bobina esa que tenemos ahí. Ya dije que era una bobina de 1,3 más o menos milihenrios. Pues vamos a ver si es verdad que eso se cumple y ya diríamos que esa primera, bueno, arrancar este aparato ya está. Esa primera fase, esa primera bobina la tenemos bien y podemos seguir ya con la señal. Mira, eso suele ser y acontecer cuando el contacto no es muy bueno. Entonces yo aquí probablemente no esté haciendo un buen contacto y él considera, bueno, podría irme aquí. Bueno, me voy a ir ahí, que ahí tengo un tornillo. Habrás visto que cuando el contacto a veces no es bueno y ve algunos componentes raros, lo da casi como si fuese... Ahí lo tengo, 1,40, fíjate, clavado, de acuerdo al esquema, 1,40 milihenries, lo tengo perfecto. Y ahora lo que estoy viendo es el primario de la bobina que va a placa. Entonces, vamos a ver esa bobina. La estoy viendo entre el positivo de los más B y placa. Ahí he metido este aparato y ahora vamos a ver qué nos marca. Entonces esa señal de placa, perfecto. Nos llega un circuito resonante que es el que tú ahora estás viendo. Entonces, aquí tenemos 3,5 ohmios, será la parte, digamos, que tenga más resistencia para mejorar acoplamiento, mientras que, menos resistencia, mientras que, bueno, sin más resistencia tendríamos que estar viendo en la parte de la grilla. Bien, estos son comprobaciones que de alguna forma son muy reiterativas, aportan poco, pero me dan seguridad de que el circuito está bien conectado y que nos va a funcionar. Recordarás que con otra radio de este tipo, con triodos básicos, en un chupete me lo cargué
porque le entró una tensión superior a 4 voltios. No, le metí casi 8 y se fundió. Entonces, para evitar esa circunstancia, he hecho esta fuente que está regulada precisamente para cuando pase de 4 voltios que salte. Está hecho con un Arduino Uno dentro y ahora lo voy a dejar ahí. Porque ahora además lo único que va a hacer es medir tensiones. Ahora están abiertos, es decir, para que yo ahora le diese para medir tensiones, verás que lo que tengo que hacer es darle a ese botón que tiene ahí. Entonces, lo primero que voy a mirar son las tensiones que tengo en filamentos, a ver si es correcta la tensión de filamento. Vamos a ver. Le doy. Ahora ya ha pasado la tensión. Y teóricamente aquí, en los extremos del filamento, tendré que tener 3,6. Justo. 3,69 me está marcando este. Bien, la tensión de filamento es correcta. Y ahora voy a mirar la tensión de placa. La tensión de placa respecto a masa. Entonces, la tensión es mayor. La voy a ir a escala de 200 voltios. Me voy a poner en masa que tengo aquí y aquí tengo placa. Justo 84 voltios me parece que me marca. Yo creía que era de un poco menos. Lo que pasa es que cada poca corriente. Luego enseguida esta fuente probablemente baje de valor. Pero ahora si quiero enseñarte para que lo veas, lo que me está marcando es 81 voltios. Bueno, pues teóricamente tengo ya todo en disposición para ver los primeros resultados. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Y aquí ya terminaré este primer parte de este vídeo. Pues es ver sencillamente la etapa de amplificación con la primera etapa de sintonía. Por lo tanto, yo me pondré con el transistor ese que tengo, el Sanyo, y con un diodo me pondré en la grilla de esta lámpara, de la segunda lámpara. Y así podré ver cómo me sintoniza este primer condensador variable que ahora estoy moviendo. Mira, ya lo tengo funcionando. Una sola etapa. Algunos de estos pozos presentan unas características especiales. Eso fue una campaña también de marketing, porque fíjate, había ido el peluquero, el maquillador, todos aquí a el convento de carmelitas descalzos del desierto de Calanda. Y es que a los monjes también les gustaba disfrutar del placentero regalo de beber. Ella, las fotos en internet son de una Joan Crawford glamurosa y tal, con su de catarro nada. medio tumbada, porque no está tumbada del todo, allí como semi recostada. Eso está muy bien, eso sí que es una buena idea de publicidad. Eso, claro, eso no ha vuelto a pasar nunca, ¿no, García? ¿Cómo creemos capricho? Las bebidas frías eran tenidas por salvables. De momento estamos escuchando dos. De que las neverías municipales tenían establecido que, aunque estuviesen fuera de horario laboral, ahí se mezclan. por parte de enfermos, deberían ser atendidos a cualquier horario. Hay varias mezcladas. La que recogió el premio en nombre de Marlon Brando en el 73. Mira, la tengo. Bueno, pues esto es... garantizar la provisión de nieve. Ahora, fíjate qué curioso. También servían Si le meto masa... que transportaban pescado fresco desde la costa. Como veis, hay Bastante menos. Fíjate. Pero bastante menos con masa. Marca del Bajo Aragón y su en las bóvedas del frío. ¿Era india, de verdad? Eso dijeron que era una actriz. Bueno, ahí lo tenemos. Se llamaba Liz. Bueno, pues este montaje del año 26 de una Waterken modelo 30 que nos va a dar mucha formación y sobre todo mucho entretenimiento. Deseo te haya gustado y muchas gracias.